lo que me pasa, que me ha sucedido, que antes era bueno, ahora estoy podrido. Antes trabajaba y también estudiaba, todos los domingos iba al catecismo. Ahora me rechazan, ya no tengo amigos, en una ladilla yo me he convertido. Ahora me rechazan, ya no tengo amigos, en una ladilla yo me he convertido. El acervo musical de México, al ser tan diverso, pide ser conocido, al menos en parte. Breves momentos verdaderamente eternos. Alcanzo algo de público. Fue sábado y quincena. Antier hubo luna llena. Algo entró acá. Pues yo empecé a tocar a los 9 años, piano, y la guitarra la empecé a tocar a los 11 años, más o menos. Y desde ahí pues me he seguido. Ya es parte de mi vida, la música. Tuvimos la idea de hacer una especie de festival o encuentro de guitarristas que estuvieran haciendo este tipo de música como no precisamente académica y tampoco tan popular. No nos quedamos con la teoría de la música occidental, sino tratamos de enriquecerla con otras sonoridades, ¿no? Música Medio Oriente, música de la India, música Japón. En el caso de Kosovo es música balcánica. Particularmente es una escala rumana, ¿no? Ese lugar, Kosovo, que es el campo de los Mirlos, ha sido testigo de muchas matanzas, ¿no? A diferentes periodos de la historia. Es un gran tema para tratarlo, pues musicalmente es excelente, ¿no? Ya no digamos históricamente, sino todo lo que representa eso, ¿no? Fuimos a Real del Monte a tocar. La pobre chava no le alcanzó para pagarnos. Entonces tuvimos que tocar en la plaza del Central. Pues íbamos en un plan de que no, pues vamos al lugar y vamos a tocar, y ya teníamos así como que todo bien marcado, pero en realidad fue padrísimo porque hicimos música, o sea, dimos otro concierto en la calle. Algemit, bueno, es una palabra de origen árabe que tiene sus raíces en el Egipto antiguo. Se traduciría en árabe como alquimia, que es más o menos la tirada que tenemos con el grupo, hacer como esta especie de atmósferas para crear una alquimia, una transformación interior en el escucha. Tenemos unos 10, casi 11 años. Un trío en el
cual pues cada quien hace sus temas y hacemos un tema grandote con los arreglos de todos. Tratamos de que sea un sonido denso, con mucho contenido, que tenga discurso, ¿no? Más que apantallen, que tenga alma, digamos. Es auténtico, es de nosotros. Simplemente, no sé, estamos dando como una apertura a algo nuevo, a que la gente tenga un oído nuevo. Básicamente es eso, ¿no? Como proyecto, el recuerdo de una historia mundial, universal. Es importante todas las corrientes musicales que existen en el mundo. Todas son bellísimas. La música mexicana ya la traemos así en la sangre. La música es algo necesario en nuestras vidas. Es parte de nosotros, ya. Yo soy compositora, guitarrista, cantante y pianista. Soy Manuel Chacón, soy compositor y guitarrista. Joker es un grupo que iniciamos en el 2005 con mi compañero guitarrista Julio Ayala y el baterista Edgar Castañeda. Yo empecé desde chamaco la cuestión de la batería. Siempre me llamó la atención, siempre. Mi sueño dorado era tocar batería. Iba yo a las tocadas y pues nada más me paraba ahí a un lado de los bateristas y yo creo que hasta los aburría, les caía yo mal porque nada más estaba yo de mirón ahí. Y así fue como aprendí a tocar. Músico de Olga Briskin en 1983. Trabajábamos en el Continental y ahí estuvimos un año trabajando con Olga Briskin con un grupo que se llamaba Silueta. Tocábamos una melodía que se llama Alma Llanera y ella entraba con el violín. Como trabajaba con animales, con panteras, víboras, tarántulas, un changuito y todo eso, se le soltó a los hermanos Gursa. Ellos eran quien los cuidaba. Quien cuidaba a los animales de Olga, y se soltó la pantera y andaba entre las mesas, ahí bien fatal, o sea, hubo un movimiento pesado ahí. Y ya llegaron los Gursa y le jalaron y ya se la llevaron. Y sí, vete un buen susto a la gente. Somos muy compatibles en el aspecto musical los tres. Pues Ricardo tiene muchísima experiencia, Julio pues también. Pues ya tengo un poco de experiencia también yo. La parte de Japón fue en 1978. Por 8 meses, 4 en Osaka y 4 en Hiroshima. Visitábamos Japón en el día y en la noche pues a tocar. A tocar. Que casi iban puras mujeres, ¿eh? Muy pocos hombres. Armamos el grupo, la banda, estuvimos tocando en diferentes lugares y aquí andamos todavía, rock and rolleando y tocando pues, lo que nos agrada, lo que nos gusta, lo que sentimos, tratando de proyectarlo a la gente para que pues, también sea de su agrado. El blues es muy fino, es muy bonito, muy efectivo. Te abre el alma. Se siente muy padre tocar blues.
misma tendencia a hacer lo que estamos haciendo y eso es muy agradable, ¿no? Y solamente así se proyecta para que la gente lo capte, lo reciba, que nosotros proyectamos y tocamos las cosas de corazón. Ricardo Portillo González, toco el bajo en el grupo Joker. Soy Edgar Castañeda Hernández y toco la batería en el grupo Joker. Yo creo que hoy la juventud, los chavos, tengo un hijo de 16 años, ¿no? Y veo que está en búsqueda de muchas otras cosas, pero si de algo padece la juventud ahora es de esa espiritualidad, ¿no? Se vive una catástrofe espiritual y es por eso que no, pues los chavos están como perdidos. Normalmente eso es lo que pasa en esa etapa de nuestra vida, ¿no? Entre los 12 a los 16 hasta los 18, ¿no? Esta pubertad en la que estás en búsqueda y quieres hacer todo. Pero no existe esa búsqueda espiritual, no hay una búsqueda de algo interior, ¿no? Todo es exterior, no hay un fundamento real de ti, ¿no? Y hablo de esta vida y de esta razón espiritual, no a partir de lo religioso, sino del entendimiento de ti mismo, ¿no? Del gobernarse a sí mismo, del saber que esto está bien y que esto está mal, no solamente por esta educación de los padres, sino hay verdades universales, ¿no? Que no te enseñan en casa, solo ahí están, pero te las da este camino espiritual. Para mí es muy emotivo todos los sonidos que vienen de la India, ¿no? No tenemos como una escala que suene a eso y tenemos que ajustarnos, ¿no? Entonces ahí viene, es otra parte de lo rico que tiene ese raga, que es como poder tomar escalas de blues que tanto me encanta, ¿no? El blues, y con cromatismos y con otros viajes, otras escalas. Ahí de pronto uno se sube a la montaña rusa de las escalas y de pronto no sabes qué es lo que sucede, es como un poco como el jazz, ¿no? Entonces solo es como moverte y dependiendo de la energía de los compañeros de Cromlech y de la gente que nos escucha, pues surgen cosas lindas. Algunas veces hasta me ha hecho soltar algunas lágrimas, ¿no? Y a veces exactamente no sé por qué, o sea, solo es emotivo y lo dejo ser. Y en esta búsqueda espiritual nos fuimos hacia la música del Medio Oriente y Asia. Hemos ido como desarrollando cada vez más ese sonido, ¿no? sin faltar la esencia de dónde venimos y de dónde somos. Cuando llego a Cromlech encuentro justo el crisol que buscaba, donde se conjuntan como muchos sonidos étnicos, ¿no? Coincidíamos en que tratábamos de hacerlo a partir de nuestra cultura, de la forma en la que lo hacían. Buscando este camino espiritual, pues nos encontramos con una música que no fuera una interpretación. Pareciera que no. Pareciera que solo es como escoger específicamente ciertos países, pero no, o sea, realmente es que hay una buena sinergia de sonidos, ¿no? Dentro de la creación de las piezas que toca Cromlech.
recursos, ¿no? No tenemos una tabla hindú, no teníamos una cítara hindú, ni un ud árabe. Entonces tratamos de hacerlo a partir de lo que teníamos, ¿no? En este caso teníamos un djembe, y conseguíamos un derbaque, y Julio Nadir lo hacía a través de una guitarra, ¿no? Una guitarra española. Y pues a través de eso era como empezábamos nosotros a hacer esta interpretación de esta música hindú, de esta influencia que teníamos. De Cromlech tenemos como esa misma inquietud de traer como otros sonidos y conjugarlos entre sí y presentarlos aquí en México y para ver quién más se identifica con nosotros, ¿no? Sientes esa energía de conectarte con otra cultura, ¿no? Porque está aquí. La cultura, a partir de ese principio antropológico de que se cree que solo somos el pasado, de cuando una cultura no ha evolucionado, no se desarrolla, está equivocada. La cultura se mueve constantemente. Nos asumimos a partir de todo lo que vamos viviendo, no solo de lo que somos. El principio de quiénes somos en este mundo prehispánico, a partir de que somos mexicanos, es importantísimo. Saber que somos de raíces profundas es importantísimo. Y eso nada ni nadie nos lo ha quitado y no nos lo quitarán. Pero hay que pensar hacia adelante, hay que pensar que somos también a partir de lo que vamos aprendiendo, ¿no? De lo que nos vamos inyectando, de lo que vamos observando, ¿no? Es como pensar que siempre hemos sentido lo mismo y esto se mueve constantemente. Sí hay influencia, claro, o sea, de lo que escuchamos, porque de eso nos componemos, ¿no? Somos universo, somos planeta, somos tierra, somos naturaleza. ¿Quién más se siente parte de todo, de lo que somos? Porque todos somos todo. Con esta globalización, esta forma de ver la información tan inmediata, de ver un país tan cercano, nos hace ser quienes somos. Y es ese movimiento el que va haciéndonos cada vez más entender de dónde venimos y darle el valor a lo que fuimos. Yo soy Manu Morales, toco el sax alto. Soy Gerson Rojas, soy músico, soy percusionista.
Sonó la alarma y las puertas cerraron. El convoy repleto de personas que trabajan y ofrendan su andanza. Moviéndonos en transporte público, danzas incógnitas con completos extraños del culto al anonimato. Los futuristas de Marinetti loaron al dinamismo. Zum, zum, reverberación del motor. Tal vez loaron el motor. Alguien afuera de las ventanas traza líneas de su color preferido. O en color preferido traza sus signos. Ella, tú y yo, todos el mismo latido. Así en silencio, tan impecables y esenciales como imperceptibles. Me gustaba mucho caminar a lugares lejanos. Me iba caminando muy chiquito y a mí me tocó ver canales que venían de Xochimilco, en Jamaica, ¿no? Eso es muchos años. Mi mamá fue pianista toda su vida. Mi mamá empezó a estudiar piano, es yucateca, y desde los 3 años ya estudiaba, ¿no? Su mamá tocaba muy padre la guitarra, la mandolina, mi abuelo también, su papá. Entonces, pues un poco como esa era mi familia, ¿no? Yo soy escenógrafo, estudié en el CUT. Cuando hice estos cuadros, más o menos por esas fechas, vine a vivir a México también, ¿no? Hago títeres y todo eso para cosas en las que he trabajado. También armamos otros espectáculos y otras cosas muy padres. Y hicimos un espectáculo de máscaras. Era un taller donde los niños se ponían a hacer unas máscaras mientras mi esposa en un concierto y mi hija les estaba contando un cuento del Popol Vuh, ¿no? Y los niños mientras estaban tallereando, haciendo sus máscaras mayas y todo eso. La música, pues como que no era para mí, porque yo venía de una familia de músicos y todos eran músicos y yo quería hacer otra cosa, ¿no? Me gusta mucho la música, pero es de una manera más sensible, ¿no? Como me pasa con la pintura o el grabado o cosas así, que cuando ya manejas una técnica, haces lo que quieres, ¿no? Vuelas. Víctor Manuel Carvajal Rejón, la canción que voy a tocar no sé de qué se trata, pero vamos a ponerle que se llama Frenesí. Yo amo el amor y el amor es arte y el arte es amor y es lo mismo, ¿no? El amor es creatividad en todas sus gamas posibles. Estamos llevando todo al traste por nuestros excesos y en este caso el amor, aunque suene cursilísimo, es la solución de todo esto. El amor es el que nos va a dar la clave máxima. O sea, en alguien cabe la posibilidad de hacer cosas padres y todo eso, sin nada más que eso, ¿no? Hacerlo, ¿no? Hacer un performance, hacer un no sé qué, o salir a hablar a la gente. Una buena poesía y salir al metro y decírsela a quién sabe quién, hacer una buena danza maravillosa para tener que decir algo que le pasó así terrible, porque fue a las oficinas y se lo transaron y lo que le iban a dar no le dieron y todo eso que pasa. Entonces, ¿me entiendes? De repente la respuesta está en ese descontento que te hace salir a la calle a explotar, ¿no? A que la gente se entere de que las cosas no van bien.
tenemos por dicha seguir conociendo a gentes muy interesantes en este ámbito que también consideran importante ser creativos, ser artistas, dar una nueva imagen a todo esto. Hay un abanico de cosas que puede hacer la música sobre la gente. Como, bueno, ya más allá de ponerlos tristes, felices o ponerlos a bailar, hay efectos mucho más complejos, ¿no? Mover a la gente y darnos cuenta de que tenemos muchas cosas pues equivocadas en nuestro interior. No es difícil porque se puede hacer, cualquier persona y buen músico lo puede hacer. El problema es encontrar gente que apoye. Toda una trinchera muy difícil de defender y de trascender. Y vamos a estar cayéndonos y levantándonos y arremetiendo contra lo que sea hasta que el último hálito nos acompañe. Traumas hacen más imperfecto lo imperfecto. Falsos superhombres de concreto que al temblar la tierra caen por el suelo. Pues desde niño empecé escuchando rock por mis padres. Ellos tenían una banda. Yo no los llegué a escuchar porque ya después con el embarazo de mi madre y así, pues ya no siguieron con la banda. Fue obviamente por eso de tener hijos, pero también les tocó la crisis salinista justo en ese momento, entonces sí era así como no había de otra, ¿no? Aunque no hubieran tenido hijos, tal vez ya tampoco hubieran podido tocar. Guitarras en la casa, pues por eso me gustó mucho y desde ahí empecé a tocar la guitarra, todo eso desafinada, pero la tocaba. Y a gente que no le gusta, pues me vale madre, o sea, es hacer lo que te guste ya, ¿no? O sea, nosotros vamos a seguir hasta morirnos. Estamos jodidos ahorita, estamos muy jodidos en todas partes del mundo y desgraciadamente también aquí en México estamos súper jodidos. Lo digo con tristeza, pero así es.
Soy Bernardo Sánchez Mejorada, toco en los Fab Cats, batería, percusiones. Yo soy Fabián de los Santos Castro, toco el teclado, canto, toco la guitarra, bajo, lo que se ofrezca. Yo soy Devon Universendes y toco la guitarra en Fab Cats. Nadie nunca nada. La escafandra se llenó de chiles. Muy hondo el cálamo surca. Noches de satín blanco, A Salty Dog o el blues de Why I'm Not an Englishman. Cuánto se ama lo que jamás se tendrá. Esos horizontes naranjas de Istambul. Besos, abuela, que en sueños me regalas aún caricias. She's just a lady I knew on the road. She's just a baby who lost her tone. She's just a lady I knew on the road. She's just a baby who lost her soul. Pretty lady with very bad luck, in search of a new hope. That's all she really wants. She thinks of new times with lights and balloons. So pretty faces and very good times. Beautiful lady with very bad luck, in search of a new hope. That's all she really wants. She thinks of new times with lights and balloons. So happy faces and very good times.
Me aferro a esa melodía que estremece a los cielos en lo alto, a ese momento cuando cada suspiro parece eterno. Te entrego mi sangre, te entrego mi cuerpo. Sacrifico el deseo a cambio del tiempo. Te entrego mi esencia impregnada en el fuego. Pero ese güey necesita estar más acá arriba, ¿no? No, no te preocupes, no te preocupes más, mira. ¡Ey! ¡Ey! De la noche a la mañana y de regreso. Órale, va. Toca la guitarra, ¿no? Me imagino. Tambores, acordes, sincronía armónica de lo espontáneo. Bueno, mi primera clase de música fue a los 11 años. Clase de piano. 3 años tocando piano hasta los 15. Después de esos 3 años de piano clásico, me encontré por primera vez con una batería frente a frente y lo único que me dijeron fue, ¿quieres tocar? Toca. Llegaron los 19 años, tuve que hacer una audición, tuve que sacar una ficha, llegar y ok, va. Mi audición a la licenciatura de músico callejero desde los 19 años. Estamos hablando desde hace aproximadamente 12 años que canto en la calle, andando de rol y todo el viaje, mochilazo y todo ese pedo. Pues donde estemos, aquí, allá, atrás, adelante. Todos tenemos influencias, pero de esas influencias hay que desarrollarlas. Sí, todo está hecho en este mundo, pero no todo está hecho en este mundo. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Eso significa que siempre hay un viaje nuevo en el cual te vas a montar. La música siempre ha estado de la mano de todos nosotros, como amigos, como compañeros y como rockeros y como todo. La música me ha cobijado durante varios años y pues afortunadamente he podido seguir con esto, ¿no? Que sigue siendo un sueño todos los días. Músico de la Sinfónica de Ciudad Juárez por 4 años, percusionista, músico percusionista. Percusión es todo lo que se percute, todo lo que puedas golpear. En este caso, yo golpeo las congas. A mí mis papás me dijeron que no estudiara música. Y desafortunadamente la estudié. La mera verdad, no me considero un baterista. Pero sí soy un percusionista y dentro de las percusiones va la batería. Ese fue el primer comienzo.
maravilloso que puedes soñar tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados, ¿no? Porque te despiertas el día a día, ver a ustedes, a los compas y a todo el movimiento que se hace a través de la música, pues para todos nosotros sigue siendo el mismo sueño. Y pues ese soy yo. Yo lo único que quiero es seguir aprendiendo como músico, poder compartir esa cultura. Pues hablamos el mismo idioma al final de cuentas, no fuimos conquistados, pero hay algo más atrás de esa conquista, ¿no? Hay una sangre, hay una raíz. Yo como percusionista me siento con esa responsabilidad de hacer florecer otra vez esa raíz. Conforme hemos ido avanzando en cuestiones de vida, de evolución, de tecnología, como lo quieras ver, nos hemos ido cada vez desprendiendo más y más y más y más y más de lo que es nuestra raíz, de lo que es nuestro punto de partida, de lo que es, no nuestra cultura, nuestro punto de partida como ser humanos. Entonces ahora vámonos al revés. Si ya estamos todos completamente en lo estético, pues vamos a volver a mostrar la raíz. Y esto es parte de la percusión, ¿no? La raíz. Seguimos siendo un pedazo de tronco y un pedazo de cuero. Y eso es vida. ¿Qué es vida? Esto. ¿Qué es esto? Rock and roll, carnal. El rock and roll. Ah, bueno. Álvaro Constantino, mejor conocido como Alvin Storm. Ella es Victoriana, Eli Carvajal. También se ha llamado de muchas formas. Vicky Capisca.
vez más, una vez más. Dime si tal vez ya oíste al mar. Todo andar, cuando mirar no basta para. Está padre tener un hermano menor al que le puedas también como enseñar cosas, pero que al mismo tiempo te enseñe cosas a ti. Y sin embargo soy andante de un camino que lleva a ningún lugar. Paradero casi incierto, no saldrás aunque te encuentres. Tratamos no solamente de expresarlo todo, sino tratamos de ser creativos y poder inspirar a alguien más, ¿no? Y si tal vez no podamos abrir algo más allá, pues al menos inspirarlo a que él también haga algo parecido. Muerdes tierra cuando mueres. Muerte llenaba clientes, siempre latente, siempre demente. Este ritmo que hace sismos, convirtiéndose en abismos. Hoy la luna llena se esconde, siempre encima de este donde. Y quizás tras los edificios, oficios diversos en los vicios. Casas tapiadas, podridas las tablas, son las tácticas de sus farsas. Conjuntos de masas violentas, hambrientas, acercan rabiosas, dividen las razas, causando problemas en todas las plazas. Se acercan rabiosas, consumen las brasas. Se acercan rabiosas, consumen las brasas. Una vez más, dime si tal vez ya oíste al mar. Todo andar, cuando mirar no basta para amar. De alguna manera nos cuesta trabajo enfrentarnos a la vida como individuos cuando estamos todo el tiempo saturados de información, ¿no? De formas de pensar, de religiones, de guerras, de o sea, como todo al mismo tiempo, ¿no? Y llega un punto en que uno ya no se encuentra. Casi incierto, no sabrás aunque te encuentres con una sucia hiel de hierro. Muerdes tierra cuando mueres. Paradero casi incierto, no saldrás aunque te encuentres con una sucia hiel de hierro. Muerdes tierra cuando mueres. El hambre llega, de lobo luna, estrella negra. Bebo la sangre como testigo, de polvo en sueño mi pensamiento. Hambre paliada, púrpura cielo, éter dorado que llevo dentro. Creo que México es un país lleno de personas creativas y talentosas. Yo nací en el Distrito Federal, pero siempre he vivido en el estado, en Ciudad Nezahualcóyotl, un lugar donde abundan muchísimos músicos independientes como yo. Es una muy buena oportunidad para poder dar a conocer mi música, lo que siento, lo que puedo expresar a través de una canción. Hoy muchas veces los músicos no tenemos un espacio o un apoyo donde podamos externarnos, y esto se me hace una muy buena oportunidad para hacerlo y para que conozcan lo que estamos haciendo. Amor que ya es pasado. No solo es lo que hay en una pantalla de, digamos, un cantante que tiene una palanca y puede expresarse así. Hay mucha buena música detrás de todo eso que no es escuchada y debería serlo. O te vas, esta vez tú dormirás
ausencia duela, duela, duela. No permitiré otra condena. No caminaré sin darme cuenta que no quiero ser tu presa. La música trata sobre expresar. Yo creo que si una canción logra transmitirte y moverte fibras internas, está cumpliendo su objetivo de las canciones, de ser compositora, de ser cantautora. Lo que yo hago es tratar de expresar únicamente lo que yo siento y de que las personas al escuchar mi música se puedan identificar, y la escuchas y te dan ganas de llorar y lloras, y eso te va a hacer sentir mejor después. Buscaré una señal que me haga valorar si estoy bien, aunque esté sola. No volveré a ser la misma. No te detendré aunque tu ausencia duela, duela, duela. No permitiré otra condena. El mundo está demasiado lleno de guerras y de cosas tristes, y creo que la música es como un consuelo para todos, como un colchón, como un refugio. Es la mejor forma que tengo para expresarme. Soy Sibel Ángeles, cantante. Que no quiero ser tu presa. Que no quiero ser tu presa. Navegamos las aguas del arte siempre misteriosas. Todos somos argonautas. Todos en la búsqueda de lo más íntimo de nosotros, lo más valioso, la vida eterna. Y sinceramente es lo que todos buscamos, cada quien a su modo. Aunque después de todo, lo más valioso son los afectos, los vínculos y los buenos momentos.